Yo le pido al Señor, Padre amado, te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas, este tiempo en adoración donde podemos abrirnos delante de ti, tal como somos, tal como estamos, Señor, tú nos recibes. Padre amado, pero queremos pedirte que en esta mañana tú puedas obrar, puedas traer un mensaje fresco, nuevo, Señor, que hoy no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino que sea un soplo de tu espíritu para cada una de las personas que hoy están aquí sentadas, Señor. Padre amado, que tú puedas hablar a través mío, Señor. Padre, que puedas traer una semilla, sembrar una semilla nueva en los corazones de las personas, aún con palabras o con pasajes de la Biblia que quizás ya conocemos, ya han sido muy conocidos para nosotros, pero tú siempre tienes algo nuevo para dejarnos y para decirnos. Te agradecemos, prepara nuestro corazón, quitamos toda distracción ahora de nuestra mente, todo aquello que pueda distraerlo, echamos fuera. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues muy bien, este domingo pasado yo compartía con los hermanos de Orense acerca de un pasaje muy conocido para todos nosotros, que es el evento en el que Jesús está en la barca con sus 12 discípulos y Él les dice a los discípulos, bueno, tenemos que pasar al otro lado. Venían de un día de estar predicando, de haber enseñando parábolas del sembrador, otro tipo de enseñanzas que Él deja, y le dice a los discípulos de repente, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque del otro lado había una misión, había un propósito. Y los discípulos en ese momento no lo sabían. Se suben a la barca y en medio de la barca se desata una tempestad. Así que acompáñame, vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Ahí tenéis un poquito el cartel, el título del mensaje de hoy. Pero acompáñame, abre ahí en tu Biblia, en física o como la tengas en el móvil. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y vamos a ver cómo Jesús en este caso también en el momento en el que llama al ministerio a sus discípulos, lo primero que siempre hace es darle autoridad. Por eso yo quiero que este mensaje pueda de alguna forma despertar nuestra fe y llevarla a un nivel superior. A mí siempre me llamó mucho la atención este pasaje. Yo ya lo conozco de pequeño, de la escuela dominical, pero siempre tuve como una inquietud en el corazón y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? A mí no me impactaba tanto el milagro en sí, que también, sino me sorprendía sobre todo el reproche que Jesús le hace a los discípulos. Cuando se calma la tormenta, Jesús les reprocha a los discípulos, ¿por qué esa falta de fe? ¿Por qué habéis acudido a mí desesperados? Y de alguna forma yo tenía esa inquietud durante mucho tiempo, Señor, ¿por qué si los discípulos en principio parece que hicieron lo correcto? Cuando tenemos un problema, cuando estamos atravesando una tempestad, acudimos a Jesús, acudimos al Señor a que nos rescate. Y eso no está mal, pero por eso me llamaba la atención ese reproche de Jesús a los discípulos. ¿Qué nos deja esta historia a nosotros? ¿Qué podemos rescatar hoy aquí? Así que vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículo 35, dice así. El título de la versión Reina Valera dice Jesús calma la tempestad. Si estás usando otra versión, a lo mejor el título cambie. Dice así, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces se hace de noche,
de repente Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, se levanta una tempestad tremenda. A todo esto Jesús está tranquilo, durmiendo en la popa. Yo me imagino a la barca sacudiéndose, ¿no? Creo que no era una barca quizás muy, muy grande, aunque estaban los 12 discípulos todos juntos. Se sacudía, Jesús durmiendo, los discípulos desencajados, desesperados. Dice que la barca se anegaba, o sea, el agua estaba entrando dentro. O sea, un desastre la situación, un verdadero desastre. Y esto provocaba pues desesperación en los discípulos que acuden a Jesús. Jesús, despierta, ¿no ves que perecemos? ¿No ves que se nos hunde el barco? Nos vamos a pique, ¿qué hacemos? Y Jesús, bueno, pues se levanta, acude a esa llamada de rescate y Jesús, bueno, pues lógicamente dice que reprende a la tempestad, le habla a la tormenta y le dice, calla y enmudece. Y así fue. Dice que la tormenta se calmó y se produjo bonanza, ¿no? Una tranquilidad ahí. Ahora, y los discípulos se preguntan asombrados, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Que hasta las fuerzas de la naturaleza se le sujetan a su palabra. ¿Qué tipo de autoridad tiene? ¿Quién es este hombre? Y a veces cuando leemos este pasaje, lo primero que nos pasa es que reaccionamos como los discípulos. De alguna forma nos sorprendemos. ¡Wow! ¡Qué tremendo Jesús lo que era capaz de hacer! O sea, decía una palabra y la naturaleza se le sujetaba. Tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Y eso es una aproximación muy superficial quizás, está bien, pero hay algo más que simplemente quedarnos sorprendidos como se quedaron los discípulos. Jesús les da una lección y de eso te quiero hablar hoy. Les da una especie de tutorial para silenciar las tormentas de la vida. Una especie de tutorial para acallar las tormentas. Por eso le puse, bueno, el título del mensaje era Acallando la tormenta. Entonces, muchas veces nos admiramos de la autoridad de Jesús sobre la tormenta y esa es una buena razón, pero ¿es ese el motivo principal por el que esta historia está en la Biblia? Simplemente para que nos sorprendamos y nos quedemos con una actitud pasiva diciendo, wow, qué poderoso era Jesús. ¿Será este el motivo o hay algo detrás? ¿O hay algo más profundo que el Señor nos quiere enseñar hoy a través de esta historia? Y repito, quizás muchos de los que estáis aquí habéis escuchado y leído este relato, este evento de Jesús muchas veces. Más de una, dos y tres. Por eso yo le pido al Señor que pueda hablarte y traerte quizás una palabra fresca hoy en este día con esto. Entonces es evidente, y lo decía Marco cuando estábamos aquí ahora, nos presentaba, lo cantábamos hace un rato, es evidente que este relato se aplica a nosotros porque todos pasamos tormentas, todos pasamos situaciones. De hecho, estamos viviendo en una situación excepcional de pandemia, una verdadera tormenta que de alguna forma trastornó el mundo entero, trastornó de alguna forma nuestras vidas. A mí se me hace raro entrar a la iglesia y estar con mascarilla, predicar muchas veces en mi iglesia, predicamos con mascarilla y realmente cambió, ¿no? Cambió muchas de nuestras cosas que hacemos habitualmente. Ahora, yo quiero dejarte con esto. Jesús se hizo cargo. Cuando los discípulos desesperados acuden a Él, Jesús se hace cargo, actúa, se levanta y reprende. Ahora los confronta luego con su falta de fe. Por alguna razón que yo quiero descubrir contigo hoy, a Jesús no le pareció tan bueno ni tan maravilloso tener que levantarse de su siesta para reprender los vientos y reprender la tormenta. Por alguna razón, Jesús tenía una expectativa en los discípulos que a mí me costó lograr entender y por eso que quiero compartirte en este día esto. Los confrontó por su falta de fe y es probable que a lo largo de nuestro caminar con el Señor, más de una vez el Señor te confronte a ti, como lo hizo conmigo, con mi falta de fe. Y te diga, ¿pero por qué? ¿Por qué acudes ahora a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces,
yo quiero decirte primero que no es algo malo, lógicamente, acudir a Jesús no tiene nada de malo. De hecho, lo hacemos constantemente. No tiene nada de malo pedir ayuda al Señor. Él acude y sin duda en más de una ocasión te ha ayudado a poder calmar esas situaciones que estás viviendo, esas tormentas de la vida. Pero Él nos confronta a los discípulos y nos confronta a ti y a mí hoy con un nivel de fe superior. Yo deseo que hoy puedas subir el nivel de tu fe, de tu confianza, siguiendo un poco la línea de lo que cantábamos especialmente en esta última canción. Y quiero dejarte este primer punto, que es el que ellos tenían una fe insuficiente. Jesús detectó que los discípulos tenían una fe insuficiente, al menos por dos motivos. El primero de ellos es que los discípulos interpretaron que Jesús no tenía cuidado de ellos. Los discípulos interpretaron que pues si está durmiendo es porque les da igual lo que nos está pasando. Les da igual que se nos hunda el chiringuito. Nos da igual que nos vayamos a pique. Y quizás le da igual hasta nuestra propia vida. Estoy seguro que los discípulos interpretaron eso. Por eso lo despiertan y acuden a Él. Interpretaron que Jesús no tenía cuidado de ellos. Ahora, me llama la atención, ¿no? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y esto me recuerda a mí a muchas veces nosotros también racionamos de la misma forma. Al menos yo muchas veces acudí en rescate del Señor pidiendo ayuda con esa misma actitud. Señor, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo cuando toca la puerta de mi vida la enfermedad? ¿Por qué estás durmiendo cuando de repente me quedo sin empleo? ¿Por qué estás durmiendo cuando tengo esta crisis familiar, económica? ¿Por qué estás durmiendo cuando viene la tormenta a mi vida? A veces interpretamos las tormentas de esa forma. O yo hoy soy el único que a veces piensa eso. Yo estoy seguro que en el fondo, por más que lleves años en el Evangelio, años en la fe, alguna vez te has sentido como abandonado por Dios. Te has sentido solo. Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿Estás ahí? ¿Estás durmiendo? ¿Dónde estás, Señor? Yo seguro que te has sentido así. Por eso necesitamos que nuestra fe madure, porque nuestra ecuación es que si pasamos por una tormenta en la vida, eso equivale a que Dios se olvidó de mí. Pensamos que Dios se olvidó de mí o que mi vida a Él no le importa demasiado. Mira, al final Dios es Dios, Dios está ahí. ¿Cuán importante puedo ser yo para Él? La respuesta es muy sencilla, de hecho la cantábamos en una de las canciones aquí atrás, cuánto nos ama, y ahí podemos entender y experimentar esto. Pero quiero desafiarte a que hoy puedas subir ese nivel de fe, que pueda madurar, que aprendamos a confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre, como decía Marcos, que nos ama siempre, siempre, siempre. Él no se olvida de ti, Él no duerme mientras tú estás atravesando tus tormentas. Quiero animarte a que superes ese nivel de fe que no está mal, pero que es un poco básica, quizás muy chiquitita, y que puedas entrar en una confianza absoluta en el amor del Padre para ti. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tormentas, esto es una mala noticia, a lo mejor ya lo sabes, pero tormentas va a haber siempre. Tormentas habrá siempre. Quizás los discípulos pensaron, bueno, tenemos a Jesús en la barca, se acabó, no hay problema, todo nos va a ir bien. Muchos cristianos, muchos creyentes se sientan en los bancos de la iglesia pensando que yo entrego mi vida a Jesús, así todo me va a ir fenómeno en la vida, así todo me va a ir color de rosas. Pero no es así. Tener a Jesús en tu barca no implica que no atravieses tormentas. Esta misma historia nos lo recuerda. Por eso quiero decirte que tormentas habrá siempre. Hoy puede ser una enfermedad, hoy puede ser un diagnóstico que no te gusta, hoy puede ser una pandemia, hoy puede ser una pérdida laboral, perdiste tu empleo, hoy puede ser un examen suspendido, desilusiones, problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, un hijo que se te va de casa. Otras veces tendremos que lidiar quizás con tormentas que son más bien internas, son tormentas del corazón.
luchas internas, quizás algún tipo incluso de pecado sin confesar, algún tipo de pecado sin tratar, sin confesar delante de Dios. No sé cómo se llama tu tormenta hoy, no sé el nombre de ella porque no nos conozco a todos. Pero sin duda quiero decirte eso, que tormentas habrá siempre porque son inevitables. Son inevitables. Por eso hay que dejar ese nivel de fe insuficiente para entrar en una confianza absoluta en nuestro Dios. Amén. En nuestro Padre Celestial. Nunca más dudes de su amor. Nunca más dudes de su cuidado. Nunca más dudes de su interés por tu vida y por su provisión para ti. Nunca dudes, no puedes dudar, mira, de todo hoy en esta vida, pero nunca dudes del amor de Dios sobre tu vida. Nunca más interpretes las tormentas de tu vida como un descuido o un desinterés por parte de Dios. Es tiempo de hoy de poder superar también ese nivel de desconfianza. Y yo te decía, una de las razones por las cuales Jesús interpretó que la fe de los discípulos era insuficiente era que ellos pensaron o sintieron desinterés de parte de Jesús, de parte del Señor. Y la segunda razón es que cuando vino la tormenta, los discípulos se olvidaron que tenían una palabra dada por Jesús. Lo primero, cuando leemos este pasaje que leímos antes, lo primero que leemos al principio, lo primero que Jesús le dice a los discípulos, dice, pasemos al otro lado. Les da mira, vamos al otro lado. No saca el móvil y se pone a mirar el tiempo, bueno, a ver cómo hacemos nosotros, a ver cómo va a estar mañana, a ver qué me pongo. No existía eso. Él no hace nada de eso, no le preocupa eso. Dice, pasemos al otro lado. Esa era la palabra clara que tenían los discípulos. Pero cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las tormentas, las olas, cuando se empezaba a sacudir la barca, cuando el agua entraba adentro y veían que se hundían, ellos empezaron a dudar y se olvidaron sin duda de esa palabra, porque si no, no hubieran hecho lo que hicieron. Ahora, Jesús se subió a la barca, no se subió a la barca para hundirlos. No se subió a la barca para hundirse él con los discípulos, lógicamente. ¿Por qué? Ellos tenían que pasar al otro lado. Jesús tenía un plan, había un propósito. Y cuando lees, yo te invito a que puedas leer en casa el pasaje que sigue a este evento, que es el encuentro de Jesús con el endemoniado de Gadara. Bueno, el pasaje de Mateo habla de dos, pero no es lo importante si era uno o era dos, da igual eso. Lo importante es que había una misión, había un territorio que conquistar. Cuando dice pasemos al otro lado, había un territorio a conquistar que aún no había llegado el reino de Dios. Y el diablo sabía que ahí donde Jesús ponía su pie, el reino de Dios y todo el pack que eso conlleva iba a entrar en ese territorio, un territorio dominado por Satanás. Por eso quiero decirte que puedas también en este tiempo, te hablaba ahora de que los discípulos se olvidaron de la palabra, este es tiempo para agarrarte a la palabra más que nunca. La palabra de Dios, la Biblia, al menos para mí es mi GPS. Para mí es como un GPS que me orienta y aún en medio de situaciones como las que estamos viviendo hoy, yo puedo decir que tengo mi confianza. Yo estoy viendo y a veces me entristece o me decepciona. A veces conozco hermanos, creyentes, personas que llevan años en la fe. Y cuando le preguntas, bueno, ¿de qué te estás alimentando en este tiempo? En este tiempo especial que estamos viviendo de excepcionalidad. ¿De qué te alimentas? Y muchas veces me doy cuenta que la mayor parte de los creyentes se están alimentando durante la semana de cartelitos de WhatsApp, de ositos, de una frase motivacional en Instagram, de un versículo suelto por ahí. Y eso es toda su alimentación espiritual. Luego, por eso se explica los fracasos y las situaciones que viven. Luego venimos llorando, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Maxi, ¿pero por qué me está pasando esto? Y cuando empiezas a indagar te das cuenta que hay unas carencias brutales y una falta de disciplina y de devoción personal. Por eso este tiempo de agarrarnos a la palabra de Dios, de cultivar, de dedicarle el tiempo que se merece. No podemos vivir con frases de WhatsApp, con versículos sueltos por ahí,
o con frases motivacionales, que no digo que estén mal, pero eso es como pretender vivir tu día a día y alimentarte a base de pinchitos. Seguro que cuando llegue el día te vas a estar muerto de hambre. Cada vez más personas pretenden y viven alimentándose de esa forma en cuanto a lo espiritual, a base de pinchitos. Es tiempo de darle a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Entonces vamos a aferrarnos a la palabra que ya ha sido dada, la palabra misma de Jesús. Vamos a aferrarnos a ella para que cuando vengan las pandemias, cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis económica, cuando venga la crisis de matrimonio, las olas te puedan sacudir, pero no te tumben, no te quiebren, no te quebranten. Entonces vamos a entrar a un nivel de fe superior, a un fundamento relacional, una relación con nuestro Padre, cuidando la vida devocional de oración y de lectura de la palabra, hermanos. Esto es lo que más el Señor me hablaba en este tiempo. Hoy es día más que nunca es importante poder echar raíces, que nuestras convicciones, nuestras decisiones que vamos tomando del día a día no estén motivadas por impulsos del corazón, impulsos emocionales que muchas veces nos juegan malas pasadas, sino que estén fundamentadas en convicciones y principios eternos. Amén. Entonces, yo quiero que te quedes al menos con esto también en este día. Vamos a ir más profundo. ¿Cómo funciona este nivel de fe? Mira, yo te voy a animar a que puedas volver a leer este pasaje que leímos antes al principio, pero con esos ojos, unos ojos renovados, unos ojos de fe también. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué os asustáis así? Podríamos parafrasear. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo me imagino con ese punto de reproche, ¿no? Hablando Jesús, ese punto de reproche a los discípulos. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa en ellos. Una expectativa que sin duda era una fe insuficiente para él. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos a Jesús mentoreando a sus discípulos, haciendo una especie de coaching que está tan de moda hoy, haciendo una especie de coaching, de mentoreo, un tutorial de cómo silenciar y superar las tormentas de la vida. El enemigo envía tormentas para sacudirnos y, si es posible, hundirnos. Él va a enviar tormentas a tu vida para intentar quebrarte, quebrar tus convicciones, quebrar tu fe, aniquilarte si es posible. Eso es lo que Él quiere. Y Dios permite a veces tormentas que vengan a tu vida para que sean una oportunidad que tenemos para entrar en un nivel superior. Entonces Jesús les está enseñando cómo entrar a ese nuevo nivel, pero ellos no lo entienden. Ellos no entendían eso en ese momento. Y Jesús les dio básicamente dos cosas. Les dio, por un lado, autoridad, y les dio, por otro lado, palabra. Autoridad y palabra. Palabra era: vayamos al otro lado. Ahora, había un propósito detrás de esa frase. Al otro lado, os explicaba hace un momento y lo sabéis, lo podéis leer luego en casa tranquilos. Al otro lado había un territorio a conquistar, había un endemoniado, había un territorio que estaba bajo el poder del maligno, donde no había llegado todavía el reino de Dios, en la zona de Decápolis, una zona no judía. Entonces el diablo sabía que si Jesús llegaba a la otra orilla, el reino de Dios se iba a extender en ese territorio que estaba bajo su dominio. Entonces dice: pues vamos a enviarle una tormenta. ¿Y sabes por qué llegó a esta conclusión? Que esa tormenta no venía de parte de Dios, sino que venía de parte del enemigo. Porque Jesús se levanta a reprenderla. Estoy seguro que Jesús no hubiera reprendido algo que venía de parte del Padre, ¿no?
Entonces podemos empezar a atar cabos por ese lado y pensar esto, ¿no? Que era una tempestad quizás originada por Satanás, por eso Jesús la reprende. Porque Satanás sabe que donde va Jesús llega el reino de Dios. Donde tú vas, donde van tus pies, va el reino de Dios con el pack completo. Ahí en el instituto, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, ahí donde tú pones el pie, ahí el reino de Dios te acompaña. Yo quiero que puedas hoy tener esa convicción y esa seguridad también en tu corazón en este día, que puedas irte con esta palabra. Ahora, es por eso que Jesús se va a dormir, se queda durmiendo. ¿Por qué? Jesús se queda durmiendo en la popa tranquilo porque Jesús confiaba en la autoridad que previamente le había dado a los discípulos para reprender toda obra del enemigo. De alguna forma Jesús tenía fe en sus discípulos. El problema es que los discípulos pues no tenían fe en lo que estaba sucediendo. Su fe era inferior, era pequeñita, todavía no estaba ejercitada. No sabían, no conocían la autoridad que se les había delegado. Tú y yo tenemos ese mismo nivel de autoridad. ¿Te acuerdas en la gran comisión? Antes dice el Señor, le dice, toda autoridad me es dada. Y ahí les da la comisión, la misión que tú y yo tenemos, de ir y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Entonces, Jesús tenía fe en sus discípulos, Jesús tiene fe en ti, te ha dado la autoridad para que tú puedas también ejercer ese dominio sobre las tormentas de tu vida. Ahora, los discípulos no tenían esa fe desarrollada, por eso yo quiero hoy desafiarte a que en este tiempo, en esta Semana Santa, como decía Marcos, también tú puedas ejercitar esa autoridad. Luego vamos a ver un poquito más acerca de eso. Tenemos este relato en la Biblia para que nosotros también recordemos la autoridad que tenemos disponible para cada hijo e hija de Dios. Y quiero dejarte en este tercer punto como si fuera un tutorial de YouTube, de estos tutoriales que tú entras cuando no sabes cómo montar una mesa de IKEA, por ejemplo, o cómo utilizar un software, un programa informático, y entras a YouTube a ver cómo se hace, cómo es esto, y sale un tutorial donde dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pues de alguna forma Jesús también nos deja en este relato un tutorial para acallar las tormentas de la vida. Y los pasos son muy sencillos, son muy simples. El primero es confía y descansa en la palabra de Dios. Si Él te dice que vas a pasar al otro lado, vas a pasar. Si Él te dice que detrás de esta pandemia hay una nueva orilla y hay un nuevo territorio a conquistar, es que esa es la misión que Él te asignó a ti. Yo no sé cómo se llama tu territorio, no sé cómo se llama esa promesa que está pendiente de cumplirse, pero yo quiero que puedas no enfocarte en la tormenta, sino ver la otra orilla, o al menos preguntarte. A mí me ha servido mucho cuando estoy pasando por una situación difícil, complicada, preguntarme, yo sé que es difícil hacer esto porque en el momento te desesperas, pero pararme y decir, bueno, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿O qué hay del otro lado de la orilla que yo todavía no veo? ¿A qué territorio nuevo me vas a llevar? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que tú puedas también desarrollar en esta semana, en este día, hoy, aquí y ahora. Entonces, no hay tormenta, no hay diablo que pueda impedir lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, confía y descansa en la palabra del Señor. Segundo paso del tutorial, el Señor siempre está contigo. Nunca dejes de creer en su amor, en su protección, en su provisión para tu vida. Nunca más interpretes una tormenta como que el Señor se desinteresó de mí. El Señor no me tiene en cuenta, el Señor no me ama, no me quiere o me has descuidado. Nunca más interpretes eso. El Señor siempre está contigo. Tercer paso, confía en la autoridad que te ha dado y úsala. Confía en esa autoridad y úsala. Solo se puede dar lo que uno ya tiene. Y cuando Jesús le dio autoridad, ¿qué tipo de autoridad le dio?
la misma autoridad que Él mismo tenía. Es decir, les dio toda autoridad. Esa autoridad que tenía Jesús, que se sorprendió, ¿no? Se sorprendieron los discípulos. ¡Wow! Increíble lo que acabamos de ver. Una tormenta calmada, silenciada, solo con una palabra. Ese es el nivel de autoridad que Jesús esperaba también de los discípulos. Y esa es la misma que te dio a ti y a mí para empezar a ejercer y a empezar a callar las tormentas de la vida. Vamos a entrar un poquito más en esto. Paso 4. Entiende que cada tormenta es una oportunidad. El diablo sabe que detrás de cada tormenta hay un territorio de tu vida que Dios te quiere entregar en tus manos. Hay un territorio después de la tormenta. Y si estás atravesando algo de esto hoy, Jesús te dice, mira, vas a llegar a la otra orilla. Hay un territorio, hay un cumplimiento de promesas. Hay una palabra de Dios que se va a concretar. Hay un ministerio quizás que tú vas a poder ejercitar, donde vas a encontrar el propósito y vas a entender, mira, esa tormenta que pasé, esa enfermedad, esa crisis ahora me sirve para esto. Ahora me fortaleció en esta área. Ahora puedo entender y empatizar más con personas que están pasando lo mismo que yo pasé. Ahora entiendo, Señor, cómo trabajas tú y cómo operas. Eso es lo que haces. Eso es lo que haces en mi vida y en la vida de las personas. Entonces, hay una orilla, hay otra orilla del otro lado de la tormenta. Hay un nuevo comienzo quizás para tu matrimonio. Hay salvación para tus hijos. Hay un ministerio. Por eso el diablo desata tormentas. Por eso el diablo desata tormentas. Hay una promesa y un avance para tu vida. Y el diablo envía la tormenta para intentar detenerte, para intentar abortar, para intentar impedir ese proceso de cambio, ese proceso de parte de Dios para tu vida. Eso es lo que Él busca hacer. Por eso, quinto punto de este tutorial, ordénale a la tormenta que calle y que enmudezca. Ordénale a la tormenta que se calle. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces lo más difícil no es luchar con la tormenta en sí. A veces lo más difícil no es luchar contra la enfermedad, llámese el nombre que tú te imagines en tu mente. A veces el problema no es la falta de trabajo, sino lo que esa situación te está hablando a ti. A veces lo peor no es la enfermedad, sino lo que la enfermedad te está diciendo a ti. Te dice, soy incurable, soy intratable, con la edad que tienes tú no sales de esta. Es decir, no es la enfermedad ya solo, sino lo que te empieza a hablar. Por eso es necesario acallar lo que la tormenta te está diciendo. A veces el problema ya no es solamente que te quedaste sin empleo, sino que lo que ese problema te está diciendo, con 50 y pico años, ¿quién te va a volver a contratar? Con la edad que tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué vas a sustentar tu familia? Y lo peor es eso. Por eso es necesario acallar las voces del enemigo que intenta sembrar cuando vienen tormentas. Porque te repito, en ocasiones lo peor no es el problema en sí, sino el mensaje que te quiere dar. El mensaje que el enemigo quiere sembrar en tu vida. Por eso es necesario usar esa autoridad para reprender lo que el enemigo quiera decir y sembrarte hoy. Y sexto paso, nunca enfrentes tormentas en soledad. Este tiempo de pandemia, yo he conocido muchos cristianos, he conocido personas que se han aferrado más a Dios en este tiempo, pero también personas que se han alejado. Personas que ya no estaban bien con el Señor, y esta pandemia ha sido la excusa perfecta para desaparecer. Esa es la realidad. Entonces, este tiempo es el tiempo donde no podemos encerrarnos en nosotros mismos, no podemos encerrarnos en nuestras propias tormentas, sino que es tiempo para agarrarnos más que nunca a la iglesia, a la comunidad. Las tormentas se pelean en comunidad. Las tormentas se pelean con tu grupo pequeño. Por eso me encantan los grupos pequeños, las células o como queráis llamarles, porque es el lugar donde fuera de lo que es el culto en sí,
Yo tengo ese espacio para abrir mi corazón. Yo tengo ese espacio para contar mis verdaderas luchas, donde yo encuentro amigos, donde hago relaciones, donde no me encierro. Ya estuvimos mucho tiempo confinados. No podemos confinar nuestra alma, no podemos confinar nuestros problemas. Necesitamos más que nunca los unos por los otros, hacernos cargo de las tormentas también del otro y entre todos poder reprender esas voces del enemigo. Nunca enfrentes las tormentas en soledad. Los discípulos estaban juntos en la barca, estaban juntos afrontando la tempestad. Entonces no luches solo, aférrate a la iglesia, a la comunidad, a tus hermanos en fe, a tus grupos pequeños. Este es el tiempo de potenciar esa relación, ese vínculo. Amén. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende lo que quiero decir hoy? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Vale, pues es hora de silenciar las tormentas, de activar un nivel de fe mayor. Es bueno correr a los pies de Jesús, es bueno recurrir y acudir a Jesús cuando nos van las cosas mal. Pero a veces Jesús está esperando que seamos nosotros los que saquemos de adentro esa autoridad que Él depositó en ti y en mí. Por eso te estoy compartiendo eso en esta mañana de domingo. Y a algunos el diablo les envía unos poquitos vientos, solo para que empiecen a dudar del amor de Dios y del cuidado del Padre. Unos vientos fuertes ya son suficientes para que ese hermanito o esa hermanita ya se quiebre, se rompa y se aleje del Señor. Unos poquitos vientos. A otros el enemigo les envía pues unas olas un poco más fuertes ya. Unas olas que empiezan a sacudir tu vida, empiezan a sacudir tu barca y empiezan a dudar de las promesas. Empiezan estos creyentes que ya son más maduros, ya están más arraigados, pero por alguna razón esas olas fuertes les llevan a dudar de las promesas, dudar incluso de su palabra. Empiezan a dudar y empiezan a ser inconstantes, y eso ya es suficiente para que el diablo pueda lograr su cometido. Y luego a otros, a los que son más firmes, a los más duros, a los que están más arraigados en su fe, a otros el enemigo les envía verdaderas tormentas, pero de las fuertes, con todo tipo de vientos, olas y tempestades, que parece que los hunden, parece que el barco se les está anegando, porque el diablo sabe que del otro lado de la orilla, para este tipo de personas duras, con convicciones firmes, con una fe sólida, del otro lado de la orilla hay un territorio de conquista y Dios tiene algo grande preparado para ellos. Por eso las peores tempestades están reservadas muchas veces para este tipo de personas que al otro lado de la orilla tienen algo grande de parte de Dios. Por eso yo te animo a que puedas confiar en la fidelidad, ya voy terminando, en la fidelidad de la palabra de Dios, apoyarnos cuando hay sol, pero también cuando hay tormentas. Aprender a silenciar esas tormentas ejerciendo esa autoridad dada por el Señor. ¿Cuál es esa autoridad, Maxi? Pues su misma autoridad, la de Él. La autoridad no les dada a una sola persona, no les dada a Marcos, no les dada a un líder, a un pastor, les dada a toda la iglesia, a toda la comunidad. Es una autoridad que tú la tienes disponible para ti también. Entonces, Pablo de hecho dice: en ti y en mí habita el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces es tiempo de ayudarnos los unos a los otros, lo que os decía antes, y hacernos también cargo de las tormentas de otros. ¿Por qué no? Poder ayudarnos, orar los unos por los otros. Dios permite las tormentas para que la iglesia también ejerza ese nivel de autoridad. No te quedes durmiendo en la popa, no te quedes ajeno a lo que está sucediendo. Levántate y háblale a la tormenta. Dile: calla, enmudece, sea cual sea la situación que estés pasando. Juntos vamos a convertirnos, Buenas Noticias de Lugo, en una comunidad de fe, en una comunidad de silenciadores de tormentas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos preparados? Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás, que nada te distraiga. Y yo te animo a que por un momento, cuando cierras tus ojos, puedas intentar visualizar ahí, puedas visualizar esa tormenta que estás pasando ahora mismo, a día de hoy. Puedas verla y puedas decirle al Señor: Señor, gracias
Gracias porque tu amor me está asegurado, como cantábamos hace un ratito. Tu amor es incondicional. Tu amor es eterno. Nunca deja de ser. Nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Díselo a Él ahora, ahí donde estás. Dile, quizás tengas que decirle hoy, perdóname si alguna vez dudé de tu amor. Perdóname si alguna vez dudé que estás presente en mi barca, en mi vida. Perdóname si alguna vez no creí en tu palabra, no creí en tus promesas. Yo sé que ni una coma de tu palabra quedará sin cumplirse. Dile ahí donde estás, gracias por la autoridad que me has delegado. Ayúdame, enséñame a activarla, enséñame a sacarla desde adentro cuando estoy enfrentando las tormentas de la vida. Enséñame a vivir en ese nivel de fe superior que tú esperabas, esa expectativa que tú tenías con los discípulos. Yo quiero tener y experimentar ese nivel de fe sobre las tormentas de mi vida. Si estás visualizando esa tormenta que estás atravesando, sea una crisis familiar, económica, una enfermedad, quizás un diagnóstico tremendo que te han dado, si la estás visualizando ahora, yo te pido que ahora puedas reprenderla con tus propias palabras. Yo reprendo en el nombre de Jesús lo que esa tormenta me está diciendo. Yo quiero que en este día, en esta mañana, la bonanza y tu paz, tu calma vengan a mi vida. Señor, yo sé que estamos en tiempos de pandemia, yo sé que estamos viviendo situaciones raras, excepcionales, duras, muy complejas. Nunca hemos vivido cosas que estamos experimentando en este tiempo, Señor, pero yo sé que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está reservada para aquellos que confían y viven según tu palabra y tus promesas, Señor. Así quiero vivir yo, así quiero vivir. Padre, quiero funcionar y quiero pensar, quiero actuar, quiero hablar lo que dice tu palabra. Quiero dejar de guiarme por mis emociones, quiero dejar de guiarme por los impulsos de mi corazón que son traicioneros en muchas ocasiones. Quiero, Señor, hacer un pacto delante de ti de crecer en mi devoción, Señor. Yo sé que tú estás al control de mi barca, al control de mi vida, Señor. Enséñame a vivir en ese nivel de autoridad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Como cantábamos también antes, Señor, recordando esa preciosa canción. No hay nada, en ti lo tengo todo, en ti estoy completo. Eres todo lo que necesito, Señor. Padre amado, te doy gracias porque tu amor es eterno, es incontenible y tú jamás te has desentendido de mí, Señor. Perdóname si alguna vez pensé o lo vi o lo sentí de esa forma, Dios. Padre, gracias por tu abrazo que yo puedo también experimentar en esta mañana, un abrazo de amor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que está por primera vez, sé que hay un par de personas que habían levantado la mano, pero si estás escuchando este mensaje por primera vez, o a lo mejor llevas viniendo algún que otro domingo aquí, pero todavía es como que no has tomado el paso, no has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús. Yo te animo a que no te vayas de este lugar sin hacerlo, sin dejar que Jesús esté en tu barca, en la barca de tu vida. Y dile a Jesús, no solamente que esté en la barca, sino que tome el timón de tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás, quizás con tus palabras, o si quieres seguirme a mí, las palabras que yo voy a decir. Puedes decirle algo así como: Señor Jesús, he vivido mucho tiempo enfrentando las tormentas solo. He vivido mucho tiempo haciendo las cosas a mi manera, Señor. Pero yo quiero hacerlas a tu manera. Padre, yo quiero que estés tú en tu barca. Jesús, toma el control de mi vida. Yo creo que tú moriste en una cruz, como vamos a recordar esta Semana Santa. Yo creo que tú has resucitado al tercer día y que todo eso lo hiciste por amor a mí. Cada gota de tu sangre
fue necesaria para que hoy yo por fe pueda creer en ese sacrificio. Yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén.